En la entrega de hoy hablaremos de qué es y qué significa la oficina de Envigado, puesto que el término se ha cotidianizado y normalizado tanto hasta el punto de que hay gente que cree que la oficina de Envigado o la oficina es tal cual una oficina o un complejo de oficinas con un aviso que pone la oficina de Envigado, con un departamento financiero, de recursos humanos, de I+D, con gerente, secretario, portera, mensajero, que tiene su página web y que puedes encontrar fácilmente en las páginas amarillas, puesto que se encuentra registrada y por tanto puedes llamar o acercarte y preguntar: buen día, vengo a ver al señor Don Berna, por favor. Y te van a decir: sí, claro, siga, tome asiento, ya le traigo un café mientras espera y lo anuncio, porque el señor Don Berna se encuentra reunido en una junta en estos momentos con colorete, con fritanga, con natilla, con Tommy, con Douglas. Pero no, la oficina de Envigado no es esto. Y aunque es una estructura bastante compleja, puesto que tiene muchas mutaciones, poderes y actividades, intentaremos en este video sintetizar al máximo lo que es y significa la oficina de Envigado para Colombia. Esta historia comienza en los años 80, por la guerra que se había instaurado entre las mafias narcotraficantes colombianas. Más concretamente, entre la mafia del Cartel de Cali, liderada por los hermanos Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, alias Chepe Santa Cruz, y Elmer Pacho Herrera. Y del otro lado, en el Cartel de Medellín, estaban Carlos Leder, alias Rambo, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, los hermanos Ochoa Vázquez y, por supuesto, no podía faltar Pablo Escobar Gaviria. Escobar, el capo de capos, unificó y organizó a las pandillas o combos, como él les llamaba, de Medellín y de la periferia, para que se encargasen de realizar los cobros de los dineros del Cartel de Medellín. Pero claro, obviamente estos cobros siempre estaban mediados por la violencia, la extorsión y la muerte. Escobar tenía unos socios, los hermanos Moncada y los Galeano, pero en esta ocasión nos centraremos en los Galeano, a quienes Escobar ordenó asesinar tras haberlos acusado de haberle robado unos dineros. Uno de los escoltas de los Galeano, Diego Murillo Bejarano, su jefe de seguridad, quien había pertenecido inicialmente a las filas del EPL, Ejército Popular de Liberación Nacional, seguramente en venganza por el asesinato de sus jefes, de sus patrones, los Galeano, pero también por ambición, se unió a líderes paramilitares, Fidel y Carlos Castaño Gil, a fuerzas militares y a el Cartel de Cali, es decir, los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes se encargaron de financiar esta asociación criminal denominada Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Otra entidad que también se involucró con esta asociación denominada Los Pepes fue la DEA, en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Gaviria no sabría de esta asociación que sembró terror para combatir el terror. Muerto Pablo Escobar en el 93, quien se erige como el nuevo líder de la oficina de Envigado es alias Don Berna. Desde este momento se empeña en hacer que crezca y se fortalezca. Por ejemplo, ampliando su brochure de servicios, pues ya no es simplemente una oficina de cobro, sino que pasa a realizar actividades también asociadas con el sicariato, con la prostitución, con el AMPA y los préstamos gota a gota. Se apodera de las rutas de narcotráfico del Cartel de Medellín, estrecha y entabla lazos con los paramilitares y se erige también como el nuevo cabecilla de muchos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por ejemplo, es el líder del bloque Cacique Notibara, que operaba principalmente en Antioquia, pero también toma el control de bloques del Cauca, de Putumayo, de Nariño, Córdoba, Sucre y del centro del país. Alinea a los cabecillas barriales de Medellín también y de Antioquia para fortalecer a una banda criminal que ya existía denominada La Terraza, la cual es un escuadrón de la muerte temido incluso en ese mundo de criminales, y se especializa en el asalto a mano armada, en el secuestro, la extorsión, o mejor llamada vacuna, y en los asesinatos por encargo. Son quienes ejecutan, entre otros, el asesinato del humorista Jaime Garzón. Alias Don Berna comandó un ejército de 4.000 hombres que entraron a arrasar con todo lo que se menease en las comunas de Medellín.
Coincidencialmente fue cuando se llevó a cabo la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín también, comandada por el general Mario Montoya, quien fue acusado de haber cometido muchos de los asesinatos llamados falsos positivos. En estos momentos, el que era alcalde de Medellín era Luis Enrique Pérez y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, la actual vicepresidenta, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta coincidencia cobra aún más fuerza tras las recientes declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, quien asegura que el general Montoya realizaba operativos conjuntos con las Autodefensas Unidas de Colombia. El poder que llegó a alcanzar alias Don Berna se evidencia en ese término sarcástico de donbernabilidad, el cual hace alusión al control que llegó a ostentar y a la gobernabilidad que ejercía de manera mancomunada con las administraciones de turno, gracias a sus ejércitos irregulares, a la extensión geográfica de sus tentáculos y al poder que tenía ya no solamente en el bajo mundo, puesto que logró permear las fuerzas públicas, los entes de control y judiciales y las élites políticas y económicas del país. También logró permear dos de las grandes pasiones de los colombianos, el fútbol y la farándula. El fútbol, puesto que Gustavo Upegui, antiguo socio de Pablo Escobar, adquirió la totalidad del Envigado Fútbol Club. Lo sacó de la segunda división y apadrinó a jugadores para llevarlos al estrellato, como es el caso de James Rodríguez. De la farándula tenemos a Vanessa Peláez, actriz y modelo que estuvo casada con Sebastián Murillo, alias Lindolfo, quien también fue uno de los cabecillas de la oficina de Envigado en su momento. Y aquí tenemos la segunda coincidencia, y es que Vanessa Peláez tenía una empresa de vestidos de baño en sociedad con Daniela Ospina, exmujer de James Rodríguez. Tanto esta empresa como el Envigado Fútbol Club servían para lavar dineros del narcotráfico. Pero claro, entrar a hablar o profundizar en la relación que ha existido y existe entre la farándula y el fútbol con el narcotráfico nos daría para unos cuantos videos, y ese no es el tema de este. Entonces, quedamos en que la oficina de Envigado, ya fuese bajo el mando de Pablo Escobar, de alias Don Berna, de Valenciano, de Sebastián, de Daniel Boom, de cualquiera de los alias que se han ido erigiendo como sus líderes desde su fundación hasta la actualidad, se ha ido fortaleciendo gracias a alcanzar cada vez más poder en las regiones y en las cúpulas. Y gracias a valerse del sistema que es indulgente y premia a los corruptos, mientras al pueblo lo somete a la ignorancia y a la cultura del dinero fácil, conllevando a que cada vez hayan más pobres que se matan entre sí porque la vida termina valiendo menos que el pan. Y es aquí donde hemos de hablar de la relación entre esta estructura criminal y la política, puesto que se han dado a conocer nexos en estos días electorales entre esta estructura, la oficina de Envigado, y dos candidatos presidenciales, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Los nexos vienen dados a través de dos personas, Julio Perdomo y Gustavo Villegas, ambos capturados en el 2017. Julio Perdomo era uno de los voceros de la oficina de Envigado, además jefe de 9 bandas criminales. Y la Fiscalía ha establecido que era el nexo directo con Gustavo Villegas, quien ha permanecido vigente políticamente en las administraciones de Medellín, de Antioquia y a nivel nacional bajo el mando de Andrés Pastrana. Villegas fue secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, secretario de Gobierno de Sergio Fajardo, además de haber ejercido como alcalde encargado en 7 ocasiones y haber sido el director del programa Paz y Reconciliación en la administración de Fajardo. Es decir, que Villegas tuvo una injerencia directa en los temas de seguridad de Medellín, por lo menos en estas dos administraciones. Y es aquí donde tenemos una tercera coincidencia, y es la de que los dos candidatos, Gutiérrez y Fajardo, tienen como uno de los grandes logros de sus administraciones en Medellín y bandera de sus campañas presidenciales el haber logrado reducir la criminalidad, ya fuese por bajar directamente la delincuencia o por presentar capturas como logros estratégicos de la administración y de la fuerza pública. Pero en realidad
tras las investigaciones de la Fiscalía y las declaraciones de Perdomo, se devela que lo que ha existido es una confabulación entre el gobierno y el AMPA para solaparse y colaborarse en la comisión de sus delitos. Julio Perdomo declaraba, por ejemplo, que Villegas alertaba a los combos cuando habían órdenes de captura en su contra. También que se acordaba entre la administración y la oficina de Envigado el sometimiento a la justicia de los miembros de las pandillas o el bajar la criminalidad para que las administraciones pudiesen presentarlo como grandes éxitos en cuestiones de seguridad. También incluso ha argumentado que Federico Gutiérrez frustró el primer intento de captura de la Fiscalía a Villegas. Y como se sabe, estas colaboraciones también han tenido incidencia en la parte electoral, pues han promovido y promocionado candidaturas como esta. Ante estas declaraciones e investigaciones, ninguno de los candidatos ha ofrecido explicaciones claras que evidencien la naturaleza de estos nexos o que los nieguen. Por el contrario, Federico Gutiérrez se ha limitado a intentar bajarle la importancia, restarle importancia a la detención de Villegas, aduciendo que se trata de un tema con una multa de 150.000 pesos, o simplemente limitándose a manifestar cuando se le pregunta, eso no es cierto. Entonces, tras conocer esta historia, podemos deducir varias conclusiones. En primer lugar, que ha existido una connivencia permanente entre las cúpulas de la oficina de Envigado y las cúpulas del gobierno, puesto que en lugar de dedicarse a atacarlos, se han dedicado a pactar con ellos e incluso se han involucrado en estas acciones criminales. Y además ninguno de los candidatos, ni de ahora ni de antes, ha incluido jamás en su programa de gobierno que vaya a acabar con esta estructura criminal que le ha hecho tanto daño al país. Pero claro, un ataque en estas condiciones sería algo así como un ataque kamikaze. Que esta oficina de Envigado en realidad no es simplemente una estructura criminal que se mueva por los suburbios de la ilegalidad. En realidad es una estructura de guerra que obedece a una junta directiva que se mueve desde el anonimato y que involucra a políticos, empresarios y multinacionales. Que esta estructura de guerra tiene en su portafolio de servicios dos gamas. Una más ordinaria, popular o safia que incluye entre sus servicios el asalto a mano armada, el secuestro, la tortura, la extorsión, el narcotráfico, el microtráfico, las actividades asociadas a la prostitución, a los juegos de azar, los préstamos gota a gota, todo un sinfín de actividades propias de matones o sicarios, es decir, los que se ensucian las manos. Y una gama un poco más sofisticada que se concentra en la concusión, el prevaricato, el concierto para delinquir y la parapolítica, es decir, los del guante blanco. Que esta máquina de guerra que ha innovado o ha incluido todas las modalidades del crimen que puedan existir y que ha dejado ríos de sangre y miles de muertos en el país, podría estar volviendo a poner presidente. En esta ocasión, a Federico Gutiérrez o a Sergio Fajardo, o siguiendo en el mundillo del que hemos estado hablando de los alias, a alias Fico o a alias El Tibio. Después de haber sido un líder en la terraza, aquella banda ya lo empieza a perseguir. Luego ya al mando del cacique Nutibara, estando en Córdoba se sentía en Medellín.